Resulta fascinante observar la inmensa infraestructura que sostiene nuestro mundo digital actual. Ujú. Detrás de una simple transacción en una pasarela de pago, o de la carga de un flujo de vídeo en alta definición, opera una arquitectura gigantesca que sencillamente no admite fallos. Totalmente. Y lo verdaderamente asombroso no es que esta tecnología funcione, sino cómo los equipos de ingeniería logran anticiparse al desastre. Eso es. Saber que un servidor físico, o sea, un bloque de metal y silicio, está a punto de fallar horas antes de que colapse, no es magia. Todo se reduce a una red de seguridad invisible, un sistema de constantes vitales que nunca duerme. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a analizar un manual técnico exhaustivo, centrándonos concretamente en el capítulo 4, la monitorización de dispositivos físicos. Ajá. El objetivo de este análisis a fondo es descubrir paso a paso cómo se construye esa red de seguridad de la que hablabas. Vamos a ir desde los sensores más profundos de la placa base hasta las interacciones del sistema operativo. Vale, vamos a desglosar esto, porque hablar de servidores físicos y hardware a veces suena a un mundo reservado únicamente para los que caminan por los pasillos helados de un centro de datos. Ya, totalmente. Pero la realidad es que para cualquier persona que dependa de la tecnología o sienta curiosidad por cómo Internet no se cae a pedazos, entender estas constantes vitales es un superpoder. Es un superpoder, sí. Y para hacer esa radiografía correctamente, hay que empezar por la base absoluta del hardware. Claro. Fíjate que hay una situación en la gestión de infraestructuras que a primera vista parece desafiar toda lógica. A ver. La necesidad de monitorizar, diagnosticar e incluso arreglar un servidor físico que está completamente apagado. Madre mía. O peor, un servidor cuyo sistema operativo ha sufrido un error fatal, un kernel panic en Linux, por ejemplo, y está totalmente bloqueado, sin responder a la red principal. Claro, es un escenario crítico. Imaginemos un equipo de muy alto rendimiento que de repente deja de emitir señales de vida. La pantalla estaría en negro, no hay respuesta, los puertos de red caídos. Ajá. Y sin embargo, desde una consola a miles de kilómetros, un ingeniero puede acceder a esa máquina, leer la temperatura y forzar un reinicio. La pregunta es, ¿cómo se logra esa comunicación cuando el canal principal está totalmente muerto? Pues la clave técnica para lograr eso reside en un estándar conocido como IPMI, la interfaz de gestión de plataforma inteligente. Pero el verdadero protagonista físico aquí es el BMC. El controlador de gestión de la placa base, ¿no? Exacto. El BMC no es un simple sensor, es un microcontrolador independiente. Es un sistema incrustado en la placa base con su propio procesador, su propia memoria y su propia conexión de red dedicada. O sea, un mini ordenador dentro del ordenador. Eso es. Funciona al margen de la CPU principal. Mientras el servidor reciba algo de suministro eléctrico, aunque esté apagado, el BMC está encendido y vigilando. Es lo que llamamos gestión fuera de banda, o out of band. Diseñado específicamente para sobrevivir a la caída del anfitrión. Pero, si el sistema operativo está caído, ¿qué datos reales puede extraer de una máquina bloqueada? Pues lo fascinante aquí es la profundidad de esos datos. A través de IPMI lee cientos de sensores en tiempo real. Puede reportar la temperatura exacta de cada núcleo de la CPU, de la memoria RAM. Una pasada. Sí, monitoriza las revoluciones por minuto de cada ventilador. Puede alertar si un rotor gira ligeramente más despacio por desgaste. Y a nivel eléctrico, mide los voltajes exactos. Claro, en los raíles de 12, 5 y 3,3 voltios. Exactamente. Una mínima caída sostenida en el raíl de 12 voltios puede ser el aviso de que la fuente de alimentación va a estallar en un par de días. Es como una sala de cuidados intensivos para hardware puro. Y aquí entra un concepto verdaderamente brillante. El SEL, el registro de eventos del sistema. ¿Se puede comparar perfectamente con la caja negra de un avión comercial? Esa es la analogía perfecta. Porque si un servidor sufre un cortocircuito que lo apaga en milisegundos, el sistema operativo no tiene margen físico para escribir un registro en el disco duro. Todo sucede demasiado rápido. Imposible, sí. Sin embargo, el BMC atrapa ese pico fatal y lo graba en el CEL. Así, a posteriori, se sabe qué componente falló justo antes del apagón. Es invaluable. Aunque bueno, la industria no se ha quedado estancada en las versiones tradicionales de IPMI. Hoy en día, la gestión a gran escala está migrando hacia un sucesor llamado Redfish. Que no es solo un cambio de nombre, cambia cómo nos comunicamos con el metal.
Por completo. Redfish abandona los comandos oscuros de bajo nivel y usa protocolos web modernos. Funciona a través de peticiones HTTP, utiliza REST y formato JSON. Lo cual lo cambia todo para la automatización. En lugar de usar herramientas exclusivas para cada fabricante, Redfish permite escribir un script sencillo en Python. Claro. Y ese script puede consultar el estado térmico y reiniciar 10.000 servidores a la vez usando las mismas librerías que usarías para consultar una API del tiempo. Es la democratización del hardware profundo. Totalmente. Pero, claro, esta gestión del hardware es solo la base. Una vez que el servidor arranca correctamente, el foco cambia. Entramos en el capítulo 4.2, la monitorización de los recursos del sistema operativo. Pasando a los recursos puros y duros, hay 4 pilares fundamentales: el procesador, la memoria, el almacenamiento y la red. Y si nos detenemos en la CPU, la regla general es sencilla. Si se mantiene un uso por encima del 80 o 90% de forma sostenida, hay saturación. El sistema no da abasto. Pero donde la monitorización se vuelve un arte contraintuitivo es verdaderamente en el almacenamiento. Es el asesino silencioso. Sí, el almacenamiento es una trampa mortal, porque la intuición nos dice que un disco duro falla cuando nos quedamos en gigabytes libres. Es el escenario clásico. La barra llega al 100% y colapsa. Pero hay algo mucho más sutil en entornos Linux, y son los inodos. Comprender la saturación de inodos es un momento ajá puro. Sí, fíjate, en un sistema tradicional, cada archivo individual, por pequeño que sea, necesita un inodo. El inodo guarda los metadatos, permisos, propietario, ubicación. Es como la ficha de un libro en el catálogo de una gran biblioteca. Una analogía genial. Y el problema radica en que el número total de inodos, o sea, el número de fichas de ese catálogo, se fija al formatear el disco duro. Ahí está la trampa. Es posible tener un disco de varios terabytes medio vacío físicamente, pero si una aplicación empieza a generar millones de archivos diminutos, de unos pocos kilobytes cada uno, agotas la reserva de inodos por completo. Claro. La biblioteca tiene estanterías vacías de sobra, pero el mueble del catálogo está lleno. El sistema operativo devuelve un error de disco lleno que vuelve locos a los administradores novatos. Por ese motivo, las plataformas de grado empresarial siempre miden el porcentaje de inodos libres. Y hablando de caídas dramáticas, la memoria RAM y la paginación es otro drama vital. La RAM es extremadamente rápida, pero finita. Lo habitual es configurar alarmas si baja del 20 o del 10%. Pero, ¿qué sucede en el núcleo del sistema cuando la RAM se agota? ¿No se apaga sin más? No, el sistema operativo intenta sobrevivir a toda costa. Recurre a lo que en Linux se llama partición swap y en Windows archivo de paginación. Básicamente usa una porción del disco duro como si fuera RAM. Mueve allí las páginas de memoria de procesos menos activos. Exacto. De aquí el rendimiento se desploma dramáticamente. Para entenderlo, hay que pensar en las latencias. Acceder a un dato en RAM toma nanosegundos. En un disco duro, toma milisegundos. Que parece poca diferencia, pero a escala de procesador es un abismo. Es como estar trabajando en una mesa pequeña de RAM y al quedarte sin espacio, tener que caminar hasta un archivador en el pasillo, el disco duro, por cada papel que necesitas. Todo se vuelve insoportablemente lento. Es la muerte para un servidor de bases de datos de comercio electrónico. Las consultas pasan de resolverse al instante a tardar segundos enteros. El servicio, en la práctica, está caído. Y es curioso ver cómo estas mismas herramientas omnipotentes, capaces de detectar microsegundos de latencia, se aplican también para vigilar elementos superperiféricos, usando protocolos como SNMP. Sí, es un toque casi humorístico de la monitorización. Sistemas como Zabbix o Nagios extienden sus tentáculos por la oficina, vigilan impresoras de red. Comprueban el nivel de tóner. O los atascos de papel. Parece mundano, pero si estamos en el departamento de logística de un almacén y la impresora de etiquetas se detiene por falta de tóner sin previo aviso, toda la cadena de suministro se paraliza. Totalmente. Cualquier hardware conectado es un punto crítico. Pero bueno, llegamos a un punto de inflexión. El hardware sano no garantiza un servicio funcional. Un simple ping no basta para saber si hay alguien en casa. Claro, un ping exitoso solo indica que la máquina tiene electricidad y red. Pero si la aplicación web está bloqueada, el ping responderá igual, generando un falso positivo peligrosísimo. Exacto. Por eso la monitorización tiene que subir a la capa de aplicación. Simulan ser clientes reales, realizan peticiones HTTP a los puertos 80 o 443 o intentan sesiones SSH en el puerto 22.
No solo miran si responden, evalúan si devuelven el código HTTP correcto. Un 200 de éxito, o si devuelven un código 500 indicando que la aplicación interna ha colapsado. Además, hay un chequeo crítico hoy en día, la monitorización de los certificados TLS. Revisar a diario cuántos días faltan para que caduque. Porque si caduca en producción, el navegador muestra esa pantalla de advertencia aterradora y ahuyenta a los clientes. Un olvido administrativo puro. Así es, y si entramos en la capa de software, hay un monstruo devorador de memoria que requiere una atención exquisita, la máquina virtual de Java, o JVM. Muchísimas aplicaciones financieras y corporativas corren sobre Java. Y la JVM gestiona su propia memoria de forma independiente al sistema operativo. La gestión del rendimiento ahí es súper especializada. Hay parámetros clave como -XISM, que define la memoria inicial garantizada, y -XIMX, que es el techo máximo absoluto. Si la aplicación intenta superar ese límite, la JVM no pide más RAM, colapsa directamente. Sí, lanza un error de memoria agotada. Pero el mecanismo más crítico para la latencia es su recolector de basura, el garbage collector. Que rastrea continuamente la memoria para limpiar objetos que ya no se usan. Eso es. El problema surge cuando necesita hacer limpiezas profundas. A menudo tiene que ejecutar pausas de tipo Stop the World. Detener el mundo. Literalmente paraliza las transacciones de los usuarios. Todos los hilos se suspenden hasta que termina de limpiar. Si está mal configurado, esas pausas pueden durar segundos enteros. Imagina una pasarela de pagos en Black Friday. Pulsas pagar, el servidor entra en pausa larga, la rueda gira y el usuario abandona el carrito. El hardware potente no sirve de nada si la capa de software está mal configurada. Y el sistema operativo base también influye muchísimo. Por ejemplo, el parámetro vm.swappiness en Linux que dicta cuánto ansía el sistema usar el disco como RAM, o las políticas de energía de la CPU. Claro, el modo Power Save frente al de Performance. Si un servidor crítico está en Power Save, procesará las consultas mucho más despacio para ahorrar energía. Exacto. Así que, tras analizar todas estas métricas, desde los voltajes hasta la limpieza de memoria, llegamos a un problema enorme, el eslabón más frágil de la cadena, que somos los humanos. Entramos en el gran dilema para los técnicos, el arte de no volverse loco y la temida fatiga de alertas. Uf, sí. Porque si tienes un panel parpadeando y pitando constantemente por cualquier fluctuación menor, la psicología humana se adapta. Las luces rojas se vuelven ruido de fondo. Y el día que indican un fallo real y crítico, pasan desapercibidas. Si conectamos esto con el panorama general, la arquitectura requiere distinguir entre alarmas activas y pasivas para solucionar esto. Profundicemos en eso. Las alarmas activas, o polling, son el servidor central interrogando cada 60 segundos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Generan tráfico y sobre todo tienen puntos ciegos. Si un proceso satura la memoria y se cierra entre la primera y la segunda pregunta, el sistema jamás llega a registrar el fallo fantasma. Exactamente. Por eso entran las alarmas pasivas, como los SNMP traps. Aquí el servidor solo escucha. Es el propio dispositivo el que grita «¡Me estoy quemando!» en el instante exacto en que ocurre el evento. La reacción es en tiempo real. Pero el talón de Aquiles de la alarma pasiva es que si el servidor pierde la electricidad de golpe, no puede enviar el grito de auxilio. Reina el silencio, que se interpreta como que todo va bien. Por eso la buena práctica del manual es combinar siempre ambas. Un mecanismo de control perfecto, pero seguimos necesitando definir cuándo algo es crítico. Y aquí chocan los umbrales estáticos y los dinámicos. Un umbral estático es una regla fija. Si la CPU pasa del 90%, lanza alerta roja. Simple, pero inflexible, y genera muchos falsos positivos. Desglosando esto, los umbrales estáticos carecen de contexto. Si la CPU está al 90% a las 2 de la madrugada, un umbral dinámico inteligente apoyado por algoritmos sabe, por el histórico, que es la copia de seguridad programada. Y entiende que es un comportamiento normal, así que no despierta al ingeniero de guardia. Un análisis de contexto real que erradica la fatiga de alertas. Para ir consolidando nuestro análisis del capítulo 4, se demuestra que detrás de cada página web fluida y cada servicio en la nube hay un entramado espectacular. Es inmenso. Monitores de inodos, sensores IPMI midiendo voltajes desde placas base apagadas y umbrales dinámicos evitando el caos. Y fíjate, dejando una reflexión para la audiencia, todo lo que hemos visto trata sobre establecer límites y reaccionar a datos históricos. Ajá. Pero,
¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial tome el control total de esta monitorización? Buena pregunta. Es fascinante imaginar un futuro cercano donde un sistema detecte un ligerísimo cambio de vibración en un disco duro e instantáneamente, sin intervención humana, compre y envíe la orden de reemplazo a la fábrica. Antes de que el servidor siquiera encienda una luz roja. Exacto. ¿A quién alertaremos entonces cuando las alarmas dejen de sonar por completo? Un horizonte que transformará las operaciones tecnológicas sin duda. Con esa provocativa reflexión despedimos esta inmersión a fondo. La invitación sigue en pie para seguir explorando y cuestionando cómo funciona la red de seguridad que sostiene el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.